para presentar medidas concretas. A mí me gustaría, por ejemplo, que pudiésemos debatir libremente sin crispación, porque con las instituciones me refiero, en este caso, nuestra propuesta para una comisión, para un Consejo de Patrimonio, para una comisión de patrimonio independiente, que pasa por, y yo creo que son propuestas que hemos hecho ya ante la Diputación General y que ustedes pueden valorar si son como diría, si son adecuadas o no. Una de ellas es que la Administración no tenga la mayoría en esa comisión, lo cual no quiere decir que la mayoría la tengan los demás. La sociedad es muy compleja. Está por una parte la Administración, pero están los sindicatos, las asociaciones de empresarios, la Universidad de Zaragoza, por supuesto, la Real Academia de Bellas Artes y de Nobles y Bellas Artes de San Luis, las asociaciones, los municipios, las comarcas. Imagínense si hay interlocutores suficientes para que formen parte de la Comisión de Patrimonio. Si hay una composición adecuada, que significa que no haya... Es una lástima porque el señor Mostalak se ha ido y me gustaría ver cómo valora esta propuesta, pero que es una propuesta concreta, que hemos hecho, que no lanzamos al aire, que hemos hecho ante la Diputación General, que significa que pues como digo, si hay 12 miembros, no sean 6 de la Administración, del Departamento de Medio Ambiente, del de Cultura, del de Agricultura, del de Exteriores, del de Sanidad. No, que haya, por supuesto, representación de la Administración, pero que la complejidad pueda dar resultados diferentes, en algún caso más tendente al conservacionismo, por así decirlo, en algún otro caso no, porque el debate en patrimonio es esencial. El patrimonio no hay un dogma patrimonial, esto es esencial, no hay una única solución. Lo que nosotros queremos es apostar por el debate, siempre por el debate científico y por el debate social. Y eso lo dan instituciones suficientemente potentes, comprometidas y democráticas. Actualmente no las tenemos. ¿Por qué? Porque las comisiones de patrimonio están dirigidas por la Administración. Y si tomamos la lista de los miembros lo veremos claramente. Y por otra parte, a la academia, a la universidad también se le puede achacar una falta de libertad en algún caso. Porque yo quiero decir aquí algo doloroso, y es que conocemos cómo son nuestras administraciones, nuestras instituciones. El que se mueve, como dijo Alfonso Guerra, el que se mueve no sale en la foto. Quien pretenda publicar, quien pretenda tener una vida muy combativo en la acción, no puede ser, lamentablemente. Entonces aquí nos encontramos con problemas, pero es que esto, si la sociedad no reflexiona qué es lo que nos ha conducido a este estado en el que estamos, y toma el camino del cambio, es que no vamos a seguir con los mismos defectos. Entonces yo una propuesta que lanzaba era la composición de la Comisión de Patrimonio. Para mí es esencial, pero por otra parte los detalles del caso de Caspe y de Villanueva de Gallego son tremendos. Miren, para que se hagan una idea, el Hotel La Torre en Caspe está catalogado, forma parte del Plan General de Ordenación Urbana de Caspe. Las únicas operaciones que se pueden desarrollar allí son la conservación, la restauración y la rehabilitación integral. Unos términos que son elásticos, tremendamente elásticos, como podemos ver. Pero es que lo que han hecho es derribar las fachadas. Yo quiero saber cómo se incluye un derribo de fachadas en el concepto restauración, conservación o rehabilitación interior. Rehabilitación interior, que eran las fachadas. Y esto lo hemos denunciado al ayuntamiento, y el alcalde, que nos tenemos aquí la carta, nos dice que lo que se va a hacer, nos adjunta un informe del arquitecto municipal, que probablemente no tenga otra opción en este estado de cosas en el que estamos, en el que dice que no, que es que lo que se preserva es el valor inmaterial de la fachada, mediante el valor inmaterial de la fachada representado por la secuencia de vanos. Claro, entonces, si se le puede dar la vuelta de tal manera como un calcetín al Plan General de Ordenación Urbana, y donde se ve restauración o conservación, se puede entender la conservación del valor inmaterial de la fachada representado por la secuencia de vanos y macizos, pues lo podemos hacer, pero aquí cabe todo. Aquí cabe todo. Quiero decir, que muchas veces la ley, otro ejemplo, el de la casa de Villanueva de Gallego, es una casa que es una casa que sirve, en el artículo de hoy, bueno, no lo voy a repetir, pero más o menos lo decía. En cuanto tuvimos noticia de aquello, Apudepa presentó un escrito
ese escrito, como hemos tenido alguna experiencia negativa, y es que lo presentamos en el Pinatelli y Cultura está en Gómez Laguna, entonces del Pinatelli a Gómez Laguna pasa un tiempo. Belén, presidenta mensajera de Apudepa, pues lo llevó al registro de la Dirección General de Patrimonio Cultural en Gómez Laguna 25 para que no perdiese tiempo en el camino. Y tiene sello de entrada del viernes que nosotros supimos aquello. Bueno, pues hasta el mismo día, como ha contado Belén, hasta el mismo día que se derribó, una semana después, el departamento no se dignó avisar al Ayuntamiento de Villanueva de Gállego de que el derribo estaba prohibido, porque cuando uno incoa un expediente, cuando uno solicita la incoación de un expediente, se puede acoger al artículo 17 de la Ley de Patrimonio, que la ley que dice que en tanto el director general no resuelva, tiene que haber un plazo de 2 meses en que no se permite ninguna obra sobre el edificio. Eso automáticamente, si la administración funcionase bien, no sé si ese mismo día, pero desde luego el martes de la semana siguiente, cuando han pasado 2 en un caso que ha salido en prensa, que ha sido suficientemente llamativo, que no se le ha podido escapar a nadie, en ese caso debería haber enviado ese escrito al Ayuntamiento de Villanueva, pero resulta que no, que lo envía 3 horas después de que imagínense que es perpéntico, cuando el edificio está en el suelo, llega un escrito al Ayuntamiento que dice no toquen nada, cuando el edificio está en el suelo. Entonces, aquí uno puede pensar que hay incompetencia o que hay otra cosa. No solo eso, con más detalle, pues se mandó a las 9:30 de la mañana, estaba ya en la Dirección General, 10 o 15 metros del despacho del director general. Es que luego por teléfono, bueno, pues todo era discutir a Apudepa diciendo que se había recibido 4 días más tarde. Digo, pero vamos a ver, si nosotros tenemos el sello de entrada del día 15, ¿cómo que día? Dice, no, nosotros recibimos el documento cuando le ponemos el sello interno. Claro, bueno, ustedes pues lo pueden poner un mes más tarde, porque ya con ese criterio, es decir, que llegamos a situaciones esperpénticas, que así lo que queremos transmitirles es que no se puede funcionar, que esto tiene que cambiar. Yo quería añadir 2 cosas. Una, cuando le he preguntado a Belén si estaba la comisión como representante de Apudepa, he empleado Apudepa porque obviamente es una asociación que defiende el patrimonio. Debería de haber empleado si estabas en esa comisión como persona defensora del patrimonio en alguna asociación privada o semipública. Es una cosa. La segunda, que me alegra muchísimo saber que se ha invitado a Apudepa por la consejera de Cultura, Dolores Serrat. Yo lo digo porque tengo confianza en ella, y me gustaría, entonces os hago una llamada a que hagáis una reflexión, porque verdaderamente, recogiendo de las 2 partes el comentario, las cosas hay que cambiarlas desde dentro. Y por último, solo un segundo, el tema del sellito de entrada, mi experiencia de funcionario de hace muchos años es la siguiente. Tú pones un escrito mañana en cualquier administración pública, hombre, salvo que sea un ayuntamiento de 100 habitantes, que se lo deja al secretario y le llama al alcalde y le dice, oye, que nos ha llegado este escrito. Pero la marcha palillera normal, y digo palillera, es una semanita desde que entra el registro a que llega. Esto lo digo, pero con la mayor naturalidad, independiente que luego pueda haber una mano angelical o mano negra, que pueda haber las dos. La angelical que lo haga correr más deprisa o la negra que lo frene, pero la semanita no es la que quita nadie. Y termino, me gustaría que no hubiera que meter escritos, que ese es el quid de la cuestión, diciendo, oiga, que están tirando tal cosa, porque ese es el problema, que haya gente que con impunidad, incluso saltándose las normas legales, haga eso, y tendréis que estar los bomberos de la cultura, porque puedes estar en otro incendio en ese momento, que a lo mejor no te enteras. En fin, os paso la palabra. Me gustaría, José María, contestar y explicarles a ustedes cuál ha sido la postura de Apudepa en este sentido. Nosotros, como he explicado, tuvimos una reunión con la consejera y con el director general, de la cual salimos razonablemente satisfechos porque, como mínimo, nos sentíamos escuchados por la Diputación General. La propuesta, por supuesto, una de las
de los temas que estuvo encima de la mesa fue la que hemos expuesto ahora, porque con luz, taquígrafos y en todos los ámbitos podemos exponerlo. Es el cambio de la Comisión Provincial. La contrapropuesta de la Diputación General fue ceder a APUDEPA, lo digo porque ha salido ya, si no, ceder a APUDEPA uno de los puestos que corresponden graciablemente al director general. Es decir, que por benevolencia del ilustrísimo señor director general, APUDEPA podía ocupar ese sitio en la Comisión de Patrimonio. Nosotros lo que le decíamos al director general era: no queremos un sillón para APUDEPA, queremos otra cosa. Queremos que la comisión sea un órgano, esté APUDEPA o no esté APUDEPA, un órgano democrático. Queremos que haya unas reglas democráticas de participación en la comisión, y queremos que sea un órgano transparente. Cuesta Dios y ayuda a veces saber qué acuerdos toma la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural. Por tanto, nuestro rechazo a participar en la comisión no ha sido una rabieta, sino muy meditado. Nosotros estaríamos a gusto en una comisión en la que estuviéramos por derecho propio, porque existe un decreto que a las asociaciones de patrimonio, y no a APUDEPA, le permite estar en la Comisión de Patrimonio, que es lo que actualmente no existe. Si estaríamos por que al director general de turno le apetece, que eso a nosotros no nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa es que las asociaciones, insisto, no APUDEPA, sino todas, estén representadas y lo estén por derecho propio, y no solo las de patrimonio, también las de medio ambiente, etcétera, etcétera. Y en cuanto a lo segundo, esa es nuestra postura, quiero decir, reflexionada, que nos ha costado nuestro trabajo también debatirlo, discutirlo, etcétera, pero que la transmitimos errada o no, es nuestra postura. Y en cuanto a la segunda cuestión, creo que es muy importante, José María, esta cuestión que decías, y es que yo me gustaría señalar la falta de músculo de la administración, porque creo, las cifras ahora no las recuerdo exactamente, pero sobre 400 guardas forestales, agentes de protección del medio ambiente, se corresponden una veintena de agentes de patrimonio cultural. Entonces, realmente falta un sistema de control del patrimonio cultural en el territorio. Esto faltan guardas de patrimonio, falta personal que pueda vigilar el patrimonio cultural y estar al loro del patrimonio cultural, porque pasan muchas cosas y no nos enteramos de la mitad. Y de nuevo falta una administración reforzada, porque yo podría decir, nos han denegado algún expediente de declaración de bien catalogado o inventariado porque dice un caserón del siglo XVI, XVII, de ese estilo aragonés tan interesante, y nos lo han denegado porque los vanos no están alineados. Entonces, claro, parece que ese escrito lo guardamos en el archivo como una joya. Claro, tenemos este tipo de informes, es que se necesita cambiar, y desde luego por nosotros no será que lo expongamos en público, que lo debatamos, que le demos 1000 vueltas. De hecho, a la consejera le mandamos el documento elaborado después de la entrevista que mantuvimos con ella y con el director general. Ese documento, o sea, que lo que estamos diciendo aquí básicamente ellos lo saben porque se lo dijimos directamente y por escrito. Está a disposición de cualquiera. Es más, es un buen momento para colgarlo escrito en nuestro blog de la asociación, de APUDEPA, para que ustedes lo puedan ver. O sea que nada de lo que decimos aquí no se ha dicho, no se les ha ya dicho directamente. Y no ha sido un tema también muy interesante, y es también en relación con la arquitectura, la construcción, la arquitectura milagrosa, que ya la tratasteis en la primera mesa redonda, ¿verdad? Esa gran arquitectura que muchas veces hay gran arquitectura de grandes arquitectos, de grandes edificios, de grande, vasta, bárbara obra, en fin. Pues bien, era en relación con el Museo Pablo Serrano y ese debate que está en YouTube, muy interesante, que yo les sugiero que lo vean. Pues también ha incidido contra el patrimonio cultural, en el sentido de, el propio Museo Pablo Serrano, sobre esas naves industriales, y desde luego, qué dolor de corazón, y digo esto con gran sentimiento porque me he metido un poco en la obra de Pablo Serrano y en su pensamiento. Qué dolor no sentiría
Pablo Serrano si viese ahora ese edificio y lo trastocada que está su obra, que había conseguido un cierto equilibrio en esa primera promoción, por así decirlo, pero ahora no. Y es después de donar toda la obra y de ser un hombre luchador que estuvo 25 años pleiteando con la administración para defender lo que es, digamos, la obra, el valor intelectual de la obra artística, y que lo ganó después de muerto. Pues Zaragoza tiene mucho que deberle. Pues bien, sería la Escuela de Artes con el proyecto Zorqui de Meuron, al que también nos opusimos y que, en fin, pasamos tan malos momentos en el Colegio de Arquitectos frente a ellos, frente a otros, en fin, arquitectos. ¿Por qué? Porque entendíamos que la escuela, antigua Escuela de Artes y Oficios de Félix Navarro, ese gran arquitecto, se merecía la permanencia en los valores arquitectónicos, incluso tanto materiales como inmateriales de la docencia allí ejercida. Ahora está vacío, está sin ese objetivo fundamental. En fin, son muchas cosas. Es un poco lo que yo quiero transmitir a través de esta experiencia, que ha incidido tantas cosas negativamente en el patrimonio cultural, la estación de Canfranc. En fin, hemos logrado que no se cambiase el perfil a través de 2 pleitos, a través incluso de una multa. Pero, bueno, pues ahí hemos estado luchando con mucha incomprensión en los momentos de bonanza del país, que no eran tales, porque era una burbuja, y esa burbuja nos ha llevado a lo que nos ha llevado. De todas maneras, la aparente imposibilidad de entrar en los resortes del poder de la administración para cambiar esta situación, mi propuesta es cambiar y cambiar esa propuesta que os hicieron de entrar en el patrimonio, en la comisión de patrimonio, pues yo creo que no me parece acertado que se rechazase, puesto que era una manera de entrar en una estructura que parece ilimitada, donde no se puede hacer nada. Efectivamente, no ibais ahí como representantes democráticamente elegidos por no se sabe quién, pero por lo menos ibais a tener ahí una presencia, y la cuestión en guerra, pues como en la guerra, ¿no? Si hay que entrar, se entra. Ya, pero fijaos que hay eso obligado el silencio. Es obligado el silencio en relación con lo trabajado en la Comisión de Patrimonio. Entonces, claro, pues ya si es obligado el silencio, entonces ya te haces cómplice con todo lo que es. Porque ya sabes que tienes minoría. Entonces, ¿cómo se podría conseguir esa Comisión de Patrimonio independiente? La política. Eso vamos a transmitirme un segundo, porque soy miembro de la Comisión de Patrimonio. Entonces tengo también que decir algo. Bueno, mira, yo recogiendo un poco, muy breve, voy a intentar ser brevísimo, lo que se ha dicho en la mesa. Carlos dice, hay que democratizarlo. Vale, de acuerdo, entendido como lo que estamos hablando, que haya más apertura, participación, que de hecho también recojo lo que dices tú, tienes mucha razón, porque yo soy de mi teoría que si quieres hacer cambiar un organismo, luego os haré un ejemplo brevísimo, tienes que estar dentro. Me da igual si de medio lado, al cruzado o agarrado en el estribo, pero tienes que estar. Y aparte de eso, yo quería comentar que el problema es que es una comisión, ya no es su composición, es que al no haber un reglamento o unas bases mínimas sobre las que fijar unos criterios de decisión, ¿qué ocurre? Pues que tú puedes ir con esta funda de gafas y decir, mire, traigo esta funda de gafas que vamos a declararla conjunto histórico-artístico. Y yo dice uno, hoy no, es que es azul, tendría que ser verde. Y otro dice, pues oye, pues tendría que ser negra. Es decir, valen todos los criterios y entonces se produce la lógica discrepancia de pareceres. Y no digamos cuando además, abundando lo que estaba diciendo, hay algún interés determinado, pues entonces echa humo. Entonces, bueno, pues también sería bueno que aparte de la composición,
Y ahora vuelvo, ¿qué solución se me ocurre? Pues lo que estaba diciendo antes, la tortilla de patata está inventada. Es otear por alrededor a ver dónde la hacen mejor. Y vuelvo otra vez a Navarra. Y en Navarra, ¿dónde están las comisiones de patrimonio o las decisiones sobre el patrimonio? No están en la mano, vamos a decir, política pura y dura. Están en manos de la institución Príncipe de Viana, que se supone que es una institución que es de rango intelectual más próxima a los criterios universitarios que a los criterios políticos, lo cual a los navarros les honra, porque pocas noticias verán ustedes en la prensa de que en Navarra se ha caído un edificio o lo han tirado o han hecho alguna barbaridad. ¿Por qué? Porque ahora, volviendo también a otra cosa que has comentado de la vigilancia de los monumentos, eso es el afán coercitivo de las multas y de recaudar. En otro tema, que no son los aparcamientos, pues yo, de acuerdo, pues que podría haber más vigilancia, pero sería mucho mejor que las medidas para fomentar la conservación del patrimonio fueran tan accesibles y fáciles para el ciudadano, que entonces se evitara tener que tener perseguidores para que lo rompen. Y entonces se evitaría pues, que tuvierais que un escrito corriendo para meterlo en el registro, y que como lo metas en el registro general, te garantizo que es una semana hasta que llega al destino adecuado. Y esto lo digo con absoluto conocimiento de causa. Y por último, y terminar, para darte la razón, tú has hablado de San Andrés de Calatayud, que la dejaron descolgada. Bueno, pues eso hace unos años, ¿no? Pues ahora tengo que anunciar de que rápidamente se va a tener que recalzar el edificio porque se está cayendo y estaba restaurado. Punto, no digo más. Bueno, yo quería comentar que sí, Carlos ya ha señalado. Muy brevemente sobre lo que decía. Cuando hablo de los guardas de patrimonio no me refiero tanto de las multas, no, me refiero pues que hay esa pequeña ermita, ese crucero en un pueblo, ese que están abandonados de la mano de Dios, y que si no hay alguien que se dedica a más o menos ver desde los yacimientos arqueológicos. Hemos tenido el caso de la cueva de Chávez, en que el guarda de patrimonio no podía acceder a la finca. Entonces, casos como estos, se necesita un cuerpo potente, no para como policía de ciudadanos, sino simplemente como para controlar los efectos del tiempo. Y en cuanto a lo de Villanueva de Gállego, el proceso administrativo es el que es, de acuerdo, pero en este caso había aparecido claramente en prensa. La Diputación General había sido cuestionada, incluso habían declarado: nosotros no tenemos competencias en esto. Aparecía en Heraldo, creo recordar. Es decir, estaban sobre aviso. Obviamente esa mano angélica no existió y pudo haber existido. Obviamente la situación era la que era y se sabía. En esto también queremos plantear desde Apudepa que haya una especie de servicio de urgencias del patrimonio cultural, en tanto no exista esa regulación ideal. En tanto no exista eso, por lo menos que exista algo así como un servicio de urgencias, porque nos ha pasado, el caso de Villanueva de Gállego ha sido el más mediático, pero no ha sido el único. Nos ha pasado muchas veces que cuando la Diputación General va a inspeccionar el edificio cuya declaración solicitábamos, se encuentra con nada, con el solar. Obviamente debería de poderse instituir algo así como un servicio de urgencias patrimoniales que permitiese que se actuase a tiempo, que se llegase a tiempo. Probablemente en estos años en que el dinero va a ir escaso, las situaciones de peligro para el patrimonio cultural de este tipo se van a acentuar. Otras muchas situaciones de peligro paradójicamente quizá, van a ir en disminución, porque yo quiero recordar que el gastar dinero no siempre significa recuperar patrimonio. Y en esta ciudad lo sabemos bien cuando tenemos en César Augusta en la calle César Augusto, sin número, el Teatro Fleta, tantos millones enterrados. Y lo sabemos también con los proyectos para la Escuela de Artes que superan los varios millones de euros. Y lo sabemos también con el Archivo General de Aragón, cuya redacción del proyecto se pagó, me parece que también 2 millones de euros en Parque Goya, y ahora se apuesta por llevarlo a la Escuela de Artes, un proyecto que está destinado al fracaso, con lo cual también vamos a tener que pagar en ese anteproyecto, proyectos y anteproyectos. Gastar dinero no significa siempre invertir en patrimonio, no significa siempre recuperar patrimonio, y esto lo tenemos que tener también claro. Hay que gastar bien, y en cuanto a los criterios, lógicamente con criterios restauradores. Fijaos que estamos hablando de patrimonio y lamentablemente no hemos podido entrar siquiera en el tema de los criterios de restauración, la teoría, lo más puramente que podríamos entender de la disciplina. En esto hemos hecho también otra propuesta. Nuestra propuesta siempre es
debate público. Si las comisiones de patrimonio pudieran ser en la plaza de España, mejor, con luz y taquígrafos, porque como decía antes, en un país que está tramitando en consonancia con la legislación global en la materia una ley de transparencia, el reglamento de la Comisión de Patrimonio sigue obligando a la confidencialidad de los debates y de las decisiones, y en esas condiciones no podemos tener unos debates. Carlos, yo reconozco su pasión asamblearia y todo lo que quieras, pero aquí nos van a echar y nos tenemos que... Entonces, nada. Bueno, que le podría contestar. Nada. No, simplemente, cuando José María decía la Comisión de Patrimonio que no había criterios, ¿qué empresa funciona sin criterios? Pero puede funcionar algo sin criterios. En el año 97, cuando yo estuve, lo primero que repetí 50 veces, los criterios. Pues estamos en el 12, han pasado 15 años y seguimos sin criterios. Bueno, pues como veis, o como ven ustedes, este es un debate apasionante que en realidad no puede tener término, porque las cosas que se plantean pues son de un calado altísimo y hay muchas cosas que interfieren. Está el poder omnímodo de la administración, las asociaciones que luchan contra viento y marea, y aquí tenemos una que realmente es ejemplar en este sentido. Yo, pues nada, les agradezco mucho su asistencia, la participación de los tres ponentes, y bueno, si por parte de la revista se puede organizar un segundo debate sobre este tema, donde esos criterios que dice Belén pues se puedan exponer. De todas maneras, ella tiene tribunas, entre otras la de la revista Crisis, para que nos dé un perfil de esos criterios que según su buen entender deberían ser formulados en una legislación del patrimonio. Así que muchas gracias a todos.